Esta palabra se llama la espada de Dios, ¿sí? Así que los que están anotando, yo acá me traje una espada, ¿ah? Me traje una espada, ¿sí? Bueno, quería que sea un poquito más grande, pero no encontré, pero es un símbolo de lo que voy a predicar hoy, ¿sí? Atención los niños, ¿no? Ah, una espada dorada, ¿no? A ellos los chicos les gusta. A los varoncitos, ¿sí? Les gusta la espada dorada. Aleluya, gloria a Dios. Bien, el Señor me estuvo inquietando en mi espíritu para traer esta palabra porque nosotros tenemos que dimensionar en la época que vivimos los acontecimientos sociales, políticos, nos hablan de una realidad espiritual. Entonces necesitamos nosotros saber dónde está posicionada la iglesia, dónde estoy posicionada yo, dónde estoy posicionado en relación a lo que acontece en el mundo, en el país, en relación a lo que acontece con la ley de la interrupción del embarazo, mal llamada, ¿sí? Porque no es una interrupción, es una ley de muerte. Entonces, ¿eso cómo afecta en mi vida? ¿Cómo afectará en las futuras generaciones esa decisión si se llega a aceptar en estos días o cuando sea que se esté discutiendo? Por eso yo aplaudo a los grupos pro vida, celebro las acciones que están haciendo porque se está haciendo escuchar a la mayoría de los argentinos. Ustedes saben que en el Senado se presentaron 600.000 firmas en contra de la ley del aborto y 40.000 firmas a favor. Lo que pasa es que los medios de comunicación, la prensa, la radio, están influenciados y hay una untada de dinero para no dar esa información. Para que nosotros, la mayoría de los argentinos, creamos a la mentira, creamos que somos pocos. Es verdad que falta una militancia. Si ustedes ven algunas fotos de ese jueves donde se salió la media sanción del Senado, hay unas fotos que lo hace el Drones y se ve la gente a favor del aborto lleno de militantes y a favor de la vida un 20%. Entonces, esa foto nos hace ver que falta una militancia cristiana, ¿sí? No es que hay una mayoría argentina que está a favor del aborto, no es verdad, pero falta militancia. Tenemos que aprender a leer las fotos, tenemos que aprender a leer los acontecimientos. Y también tenemos que pensar que la historia que se viene va a depender de qué haga yo o no, que haga o deje de hacer yo en mi vida como ser humano, ¿verdad? Va a depender la historia de las futuras generaciones. Por eso es importante que tomemos conciencia, por eso es mi oración en esta mañana, que se ha sacado el velo aún de las prejuveniles, aún de las jóvenes, que están tonteando, disculpen, con el celular o están viendo todo el tiempo Netflix, ¿verdad? Y saga tras saga, y están fuera del sistema. Uno le pregunta y no saben, ni siquiera tienen opinión propia. ¿Me entienden? Pero cuando nosotros estudiamos historia y vemos la historia de Martín Lutero, de los reformistas, cuando vemos la historia, ¿verdad?, de Martin Luther King, que luchó a favor de que se dejen de esclavizar a los negros y la discriminación con los negros, había una militancia tremenda. Se jugaba la vida. ¿Me entienden? La otra vez vimos una película que se llama El mayordomo de la Casa Blanca. Con mi esposo pocas veces vemos películas. Y este mayordomo es una historia real. Estuvo 20 años en la Casa Blanca. Y él estuvo desde todo ese tiempo con distintos presidentes. Y su hijo era militante a favor de Martin Luther King. Era uno de los manos derechas de Martin Luther King. Y realmente es una película hermosa para ver la militancia. Jugadísimos por la causa. Yo digo, esa película la tienen que ver nuestros jóvenes.
¿verdad? Para que seamos militantes por la causa de Cristo. Necesitamos ser militantes, no podemos ser pasivos, porque siendo pasivos no logramos nada. Y si nosotros queremos marcar la historia que viene, debemos saber qué está pasando. Hay un modelo de muerte que se quiere instalar. Y ese modelo de muerte ya está viniendo por toda Europa, está entrando a América. Y ese modelo de muerte tiene un propósito, porque en los países donde se acepta el aborto, luego viene la ideología de género. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todavía nosotros no hemos padecido. ¿Qué vamos a hacer como los católicos? ¿Sí? Que ponen la otra mejilla y se dejan escupir, se dejan ningunear, se dejan humillar. Nosotros todavía no hemos vivido de que vengan acá las católicas, perdón, las feministas radicales y que se empiecen a manosear en la puerta y se empiecen a masturbar y a besarse y a tirarnos un montón de porquería. No hemos vivido esa persecución todavía. Pero ¿qué vamos a hacer si pasa? Vamos a salir a la calle y vamos a ponernos así, pasivos. ¿Usted qué haría? No me conteste. Pero yo no sería pasiva. Porque Jesucristo, cuando vio, ¿verdad?, la mesa de los cambistas en el templo, se airó, se enojó. Nosotros necesitamos tener una militancia, ¿verdad? Una militancia de defender los valores cristianos. Y resulta que anoche abro mi celular y justo me entra una noticia de un acontecimiento que ocurrió allá en Tandil. Dice que el ministro de Salud de la Nación fue a dar una conferencia. Entonces los grupos, ellos le llaman antiaborto, pero son pro vida, se presentaron ahí sin que el ministro sepa. ¿Y qué es lo que hacían? Cantaban las canciones, en su mayoría católicos, cantando esas canciones que se cantan y moviendo sus pañuelos verdes. Se armó un escándalo que decía el ministro: yo tenía miedo de que haya violencia, pero no hubo nada de violencia. Ellos entraron al recinto a cantar las canciones de esas que hablan del bebito por nacer. Entonces, ¿qué pasó? Decía Rubinstein: ay, nunca en mi vida me ha pasado una cosa así, que alguien venga y yo tenga que interrumpir una conferencia. Pero yo digo, ¿saben una cosa? ¿Por qué llamó la atención en los medios? Porque creen que nosotros los pro vida somos tontos, somos pasivos, que nos van a pasar por encima. Entonces nosotros nos tenemos que levantar con una militancia sin violencia, porque somos sin violencia, pero no nos tenemos que dejar pasar por encima. ¿Me entienden? Porque muchas veces justamente este efecto de lo que se llama el verde ha sido la confrontación. Y en este tiempo nosotros tenemos que dar razones y confrontar. Confrontar con la palabra, confrontar con argumentos científicos, con argumentos jurídicos. ¿Me entiende? Y Dios nos va a respaldar. Yo celebro, ¿por qué? Porque ahora apareció en la prensa otra mirada de los grupos pro vida. ¿Me entienden? Ya no somos los que estamos allí, diría el apóstol, galletitales. Bueno, ya no se usa esa palabra, ¿verdad? Y miren lo que dice 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice así. 2 de Corintios 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Ahora yo les pregunto, no me contesten, pero ¿somos capaces de desbaratar argumentos? ¿O usted se quedaría callado porque no sabe qué contestar? Y encima nos dicen homofóbicos y religiosos. Tenemos que dar argumentos,
tenemos que, esas armas para destruir las fortalezas son argumento. Viene una confrontación de argumento contra argumento. Esa es la guerra. Amén. Esa es la guerra. Mire lo que pasó y también celebra algunas cosas que hacen los católicos. Resulta que los católicos en Santiago del Estero organizaron el segundo congreso internacional que se llama Educación en el Amor. Entonces, esta organización católica obtuvo puntaje del Ministerio de Educación, obtuvo declaración de interés provincial, invitaron, ayer fue viernes y sábado, invitaron a Sarah Winter. Algunos la vieron, los que fueron a la capacitación de la pastora Ana Baloy. Sarah Winter es una brasilera que ha sido una feminista rabiosa, ultra feminista, que se convierte al catolicismo en su casi muerte porque ella se había hecho un aborto con misoprostol. Y resulta de que la invitan a Santiago del Estero, a Sarah Winter. Usted si quiere saber, ponga ahí en YouTube y escúchela. Es una mujer que tiene un testimonio tremendo. Entonces, ¿qué ha pasado? Los grupos, ¿verdad?, pro aborto se rasgaron las vestiduras. ¿Y sabe lo que dijo página 12? Dijo, acá tengo anotado, pero me río, ¿no? Porque dice que página 12 lo llamó Encuentro Antiderechos y Festival Retro de Discriminación, porque hablaban en contra de la ideología de género y a favor del amor con responsabilidad y valores. También nos podría haber pasado a nosotros. ¿Ah? Si organizamos un congreso acá en Visión Apostólica y tenemos declaración de interés y puntaje, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Están enfermas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la militancia a favor del aborto. Ellos hablan de que nosotros, esta organización ha organizado un congreso antiderechos. Ellos quieren hablar de derechos. No tienen derecho de hablar de derechos. Escuche bien. ¿Ustedes sabían que esta gente está violando todos los derechos humanos que son universales? ¿Usted sabe que el matrimonio igualitario o el matrimonio gay es una violación de los derechos universales? Por más que sea ley en nuestro país. Los derechos universales del hombre solamente contemplan la familia heterosexual formada por un hombre y una mujer. Lo dicen las convenciones, ¿sí?, de San José de Costa Rica. Usted tiene que saber que en nuestro país existen leyes que violan los derechos humanos universales que están en todo el mundo. Es decir, que nuestro sistema de gobierno, ¿sí?, ha puesto leyes que violan los derechos de los niños. Por supuesto, la ideología de género, la educación sexual integral, ni qué hablar. Entonces, nosotros necesitamos defender esos derechos humanos universales que fueron inspirados en la palabra de Dios. Los derechos universales del hombre, no matarás, no robarás, están inspirados en la palabra de Dios. Entonces, hoy en día se quiere redefinir a la familia, redefinir una familia con 2 papás, con 2 mamás, con 4 papás. No cabe la redefinición, es una mentira, porque en los pactos internacionales que se firmaron los pueblos, en esos pactos no se redefine a la familia, porque la familia en sí es la compuesta de un hombre y de una mujer que va a perpetuar así las generaciones venideras. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa con la ideología de género? La ideología de género tiene un plan global que es reducir la población mundial. Por eso, si entra el aborto, imagínense que hay lo que se llama los artículos de la letra chica, que una persona que tenga 8 meses el bebé de embarazo lo va a poder abortar.
pero eso no se dice en los medios, lo que implica la ley del aborto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con una ideología de género que quiere, ¿verdad?, disminuir la población mundial? Entonces, bueno, ahora si se aprueba la ley del aborto, todos los niños Down, los niños que tienen problemas, ya se sabe desde el vientre, entonces lo abortamos. Entonces estamos como en la Edad Media, que a los niños discapacitados se los tiraba por el despeñadero. Ahora no se lo va a tirar por el despeñadero, se lo saca del vientre y se lo tira en el tarro de la basura o se lo vende para las grandes empresas cosméticas. No sé si usted sabía que los fetos son muy ricos en colágeno. Entonces, hay una gran industria. Nos contó una persona, no me acuerdo en este momento la marca de belleza, una marca carísima que la consume la gente millonaria, que está hecha de fetos humanos, que la usa la gente millonaria, salen millones, justamente esas cremas para permanecer eternamente jóvenes, porque es un negocio millonario. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer, verdad, con todo esto que se quiere implementar? Se quiere implementar. Ayer estaba leyendo, vi un video que me mandaron. Yo los mandé a intercesores y a algunos lugares, de lo que es verdaderamente la ley de ESI, la ley de educación sexual integral. Yo quedé pasmada, porque era un documental muy reciente, que estaba traducido del inglés, de las perversiones. Yo me fui a dormir con un nudo en el estómago, porque yo estoy bastante informada, pero lo que escuché de que se pretende hacer en la ley de ESI, en la letra chica, en la currícula, no solamente escuche, es la pedofilia, la relación de un adulto con un niño, sino la zoofilia. Que el niño puede practicar la zoofilia. Entonces, yo estoy pasmada porque lo que se viene es un diseño del infierno. Usted tiene que saber. Y si nosotros no somos militantes, si nosotros no nos ponemos y sacamos la espada de Dios, no vamos a cambiar las próximas generaciones. Si se llega a aprobar, estaba leyendo también que con esto de la ideología de género y de la enseñanza en ESI, dice que en los jardines de infantes se va a jugar a esto. Está el nene, entonces la señorita va a decir a los varoncitos, bueno, hoy vamos a jugar a ser nenas. Hoy vamos a jugar a ser nenas. Entonces todos se tienen que disfrazar de nenas. Y a las nenas, bueno, hoy vamos a jugar a ser varones, a ser nenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer esas generaciones? ¿Vamos a seguir enviándola a la escuela? ¿Vamos a tener que estar fuera de la ley? Sí. Sí, porque viene el tiempo de la persecución. Nosotros tenemos que estar preparados. Porque también nos quieren quitar la patria potestad, que por gracia, si no se aprobó para acá, para América Latina, ¿sabe lo que es la patria potestad? Que el Estado se hace cargo de los hijos. Es un derecho humano que lo quieren violar. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Y vamos a leer Mateo 18:6. Ayúdanos, Señor. Dice Mateo 18:6. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. Fíjense, esto lo está diciendo Jesús mismo. Aquellos que están pretendiendo romper la inocencia de los niños, infancia en deuda y organizaciones que hablan de que los niños necesitan derechos sexuales. El derecho sexual implicaría que los niños en el aula, ¿verdad?, comiencen a experimentar tocamientos y experiencias erotizadas. Justamente ayer en la reunión de padres que tuvimos, yo estaba enseñando sobre ideología de género y cómo prevenir la homosexualidad.
en los niños, en los hijos. Y justamente nos llamaba la atención un artículo de una propuesta que se hizo en Uruguay en el 2016, en un aula. Y esta currícula decía, los niños tienen que aprender a exteriorizar, escuche bien, partes de su cuerpo. Es decir, que lo que se llama privado tiene que ser público. ¿No les suena que es al revés de lo que nosotros enseñamos en EPASI? Que las partes íntimas son de él y de nadie más. Pero hay una doctrina perversa y diabólica que está queriendo que los niños en el aula muestren sus partes íntimas y se las dejen tocar. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que entender hacia dónde va esa humanidad perdida y nosotros con nuestra militancia tenemos que decir no, nos tenemos que anticipar. Dice la palabra de Dios que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Por eso en esta mañana estamos para abrir los ojos. Amén. Alabanza sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer Mateo 10:34. Alabanza. Dice Mateo 10:34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Si no he venido, dice, no he venido sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ustedes saben que yo nunca he tenido la revelación de este texto hasta anoche. No lo entendía, a pesar de que tengo 30 años en el Evangelio, pero anoche lo entendí. Porque esa espada se refiere a estas ideologías. ¿Qué va a pasar si tu hijo que está casado, y le hablo a los padres mayores, viene un día y tiene tu nietito de 4 años y le dice, mira, ¿sabes que yo lo voy a empezar a hormonizar porque yo quiero que sea una nena? Como no tengo hijas mujeres, quiero que mi varoncito sea nena. ¿Qué vamos a hacer los abuelos? A eso se está refiriendo Jesús. Se pondrá hijo contra el padre, ¿verdad? Dice acá, la hija contra la madre y la nuera contra la suegra. La espada, la división, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, cuáles son nuestros valores. O vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo lo hace. Bueno, hoy todo el mundo no hormoniza a los niños. Pero estamos aceptando. En el jardín de infantes, las canciones, los cuentos, todo está hecho para la homosexualización de los niños. ¿Vamos a seguir mandando a nuestros niños a la escuela? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos capacitados nosotros los que somos padres, los que van a ser padres? Y celebro los que han venido, que todavía no son padres, que han venido ayer a la charla. Pero había muy poca gente en la charla. Nosotros como iglesia hemos hecho un proyecto, hemos sacado la escuela bíblica, porque hemos recibido una directiva de parte del Señor que este año los padres enseñarán a los niños en sus casas. Los padres enseñarían a los prejuveniles en sus casas. ¿Lo están haciendo? Pregunto yo, ¿lo están haciendo? No me levante la mano. Pero si no somos capaces de dar un devocional y enseñarle los valores a mi hijo, menos cuando se presente esta confrontación de argumento contra argumento. Por eso es importante capacitarnos, es importante venir a la escuela de padres. Usted se lo perdió. No hay vuelta. Pero necesitamos entrenarnos porque vienen tiempos difíciles. Todavía no hemos sido perseguidos. Todavía no hemos sido perseguidos la iglesia evangélica. Que el Señor nos ayude. No podemos tener una apatía. No podemos esa apatía. Bueno, me quedo en casa porque hace frío, me quedo a comer pizza. No está mal comer pizza, pero a destiempo. Fuera de tiempo, nosotros nos lamentamos y nos entristecemos con el apóstol
Porque tanto esfuerzo de Carlita, de María Marta, en la escuela para padre una vez al mes. Está desierta la escuela para padre. Yo me pregunto y quiero desafiarte, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Viendo novela? ¿Viendo Netflix? ¿Mandando WhatsApp? Hay gente que uno le dice el movimiento LGBTQ, porque esa persona no ha dicho, bueno, yo me voy a informar lo que me compete para mis futuras generaciones. Y ¿saben una cosa? La gente que vive en ignorancia, cristianos que viven en ignorancia. Hay una iglesia tremenda que en Argentina no la voy a nombrar, que está a favor de la homosexualidad. Ya hay una división, ya hay un quiebre en la iglesia evangélica, justamente porque están untados con dinero para que luego venga lo que es la ideología de género. Porque esto mueve millones y millones de empresarios. Pero esto te lo digo no para que te desanimes, porque dice la palabra de Dios que Él es el dueño de todo el oro y la plata y la plenitud de la tierra. Pero ¿sabe por qué la iglesia está pasando esto? ¿Usted no se preguntó? Porque Dios nos quiere sacar buenos. Quiere que seamos, ¿verdad?, reformadores. Quiere que seamos un Martín Lutero. Quiere que seamos un Daniel. Dice, yo no me voy a postar delante de estos dioses aunque vaya al horno de fuego. No me voy a postrar. Y están violando nuestros derechos. Están violando, por más ley que haya. Y como ellos dicen, nosotros somos antiderechos, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? Debemos dar razones. Que el Señor nos ayude. Amén. Alabanza sea el Señor. Aleluya. Vamos a ir al texto de Esdras 6:11. Ayúdanos, Señor. Esdras, el libro de Esdras. El otro día estaba siendo tocada por el Señor y me agarró una aflicción en mi espíritu, pensando en el tiempo de la persecución, que le va a tocar a mis nietos. Entonces mis nietos tienen que ser entrenados como Déboras, como Esther, como Daniel, como Josué, como Caleb. Nosotros tenemos los abuelos, tenemos que mirar de esa manera, capacitarlos, entrenarlos, que aprendan a decretar. Y miren lo que pasó acá en Esdras 6:11. Dice así, yo Darío ordeno que cualquiera que altere este decreto sea empalado con una viga arrancada de su propia casa y que esa casa sea convertida en un muladar. El 12. Que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o pueblo que interfiera o se oponga, o quiera destruir el templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, emito este decreto y ordeno que se cumpla con plenitud. Yo estaba analizando el tema del decreto. Acá, ¿qué es lo que pasa? Había un decreto a favor del pueblo de Israel, pero había otros reyes que querían anular ese decreto, ¿verdad? Para que Jerusalén quede desprotegida. Había un decreto firmado y sellado por Darío, pero había otros pueblos enemigos del templo de Dios, enemigos del pueblo de Dios, que querían revocar el decreto. ¿No le suena algo parecido a lo que pasa con nuestro presidente Macri? Que se viralizó ese video donde él en su campaña dice, y me comprometo a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¡Wow! ¿Ustedes creen que Dios no le va a reclamar? Por supuesto que sí. Todo aquello que atenta contra los valores divinos
¿Me entienden? Por eso nosotros debemos orar. Por eso los grupos de Pro Vida están hablando con los senadores, están moviéndose, hay toda una movida. Yo pertenezco a un grupo de WhatsApp que es una movida nacional. Están los médicos enviando, los abogados enviando su propuesta porque están estudiando todos los artículos. Es una movida increíble que Dios está permitiendo que la iglesia esté unida para esta movida. Capaz que usted dice, bueno, yo no puedo ir a las plazas, yo soy una mujer mayor. Ore con inteligencia, ore con sabiduría, ¿verdad? Decrete, proclame. Estamos en una guerra de argumentos. El Señor nos ayude, amén. Yo acá tengo otras versiones del mismo texto de Esdras, pero dice así, dice que destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato. Dice otra versión, derribe a cualquier rey y pueblo que alargue su mano para cometer una violación y destruir la casa de Dios. Y vamos a ir al último texto, Joel 3:13, alabanza. Dice así la palabra del Señor. Echen mano a la hoz, que la mies ya está madura. Vengan acá, que el lagar está rebosante. Llenen las cubas, que es demasiada la maldad de ellos. Acá hay dos aspectos de esta palabra, que tiene que ver la abundancia, que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que dice, los lagares están rebosantes y la mies está madura. ¿Qué pasaba cuando la mies estaba madura? La recogían. Por eso la iglesia tiene que pasar un tiempo de madurez, una etapa de madurez, porque viene el juicio. Y tenemos que estar preparados. Amén. Viene el juicio primero para la casa de Dios. Pero si estamos en santidad, no nos debemos hacer problema. Si estamos en integridad, no nos debemos hacer problema. Amén. El problema es para el diablo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que viene un tiempo de la espada de Dios. Por eso es importante convencer a tus hijos, convencer a tus nueras, a los yernos, a los familiares, a los de tu propia casa. Defendamos los principios del reino y vamos a tener un respaldo divino. ¿Saben cuánta gente está cambiando de opinión con relación al aborto, con la ideología de género? Porque por supuesto ellos no van a publicar sus perversiones. Pero la gente que se puso en contra nuestra ha comenzado a padecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer guerra. Amén. Voy a pedir ministerio de alabanza. Vamos a hacer guerra. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él venga a nuestras vidas. Que podamos ser esos militantes, esos reformadores. El año pasado celebramos, escuche bien, celebramos 500 años de la reforma. Y me acuerdo que hicimos decretos allá. ¿Se acuerdan en los lugares altos? Hicimos decretos que nosotros seríamos una generación reformadora. Y hoy es el tiempo de ser esa generación militante, ¿verdad? De ser esa generación que no nos van a amedrentar con un pañuelo verde, que no nos van a amedrentar ni asustar, porque Dios está de nuestro lado. Hay una mayoría, ¿verdad? Hay una mayoría de parte de todos los argentinos que no queremos este espíritu de muerte. Que el Señor nos ayude en este tiempo en la militancia, ¿verdad? Para poder confrontar, para poder dar razones, amén.